¿Qué tal, chicos? Que Dios les bendiga. Privilegio enorme saludarles. Esperamos que la gracia del Señor se esté moviendo. Perdón, estoy sudando. Ahorita acá en la zona donde resido está bastante caliente, pero nos sentimos muy contentos. Bienvenidos ya a la clase de Biblia. Oramos y entramos ya a lo que es esa lección muy importante que nos va a ayudar muchísimo. Señor, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das. Gracias por este momento maravilloso y permítenos transmitir esta lección que ayudará a nuestro espíritu, a nuestra vida para fortalecernos en el Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias al Señor. Bueno, vamos a compartir en este momento la lección que corresponde a este día y es sobre el reino de Dios. Lección 97, perdón, es 97, yo me pasé. Es la lección 97, no es de la 98. Voy a repetir eso porque en la escritura ahí se me fue. Quiero terminar rápido. Así que perdón. Muy bien, este es el tema de lo que continúa sobre la segunda venida de Cristo y es un tema muy importante y es sobre el reino de Dios. Y me encanta porque se va a hacer una similitud y se hace una introducción a esta lección sobre la política y sobre las dos clases de monarquía que existen en el mundo entero. No solamente dos clases, pueden haber muchas de ellas, pero vamos a ver esas dos clases, nada más. Por ejemplo, la historia mundial ha sido testigo de múltiples formas de divergentes de gobiernos. Las formas más comunes han sido las dictaduras basadas en el poderío militar, las repúblicas gobernadas por la ley, las democracias gobernadas por el voto de la mayoría y dos tipos de monarquía. Si usted nota, hay unas definiciones o puntos de vista como dictaduras, como gobiernos elegidos democráticamente o autoritariamente, y luego aparecen las monarquías. Ahora, pero se definen los dos tipos de monarquía que existen. Por ejemplo, están las monarquías constitucionales. ¿Qué es esto? En las que el poder del monarca tiene límites, está basado bajo una constitución. En esa constitución el monarca se limita a hacer lo que la constitución dice. Pero hay otra monarquía que es absoluta. En la monarquía absoluta es la que la palabra del monarca es la ley. O sea, él es el que pone, ejecuta, hace todo y lo que él dice se hace. Él es soberano. Entonces, es bien importante entender. En las imágenes de abajo que tenemos un ejemplo de monarquía constitucional y monarquía absoluta. Tenemos la primera imagen que es elegido bajo un límite. O sea, ese monarca, de hecho está un monarca con una figura en la parte izquierda, en el costado izquierdo, militar. Y tenemos la otra que es totalmente soberano y él impone sus propias leyes. Muy bien. Es importante notar eso para que nos ayude mucho. Ahora, viendo los dos puntos de vista de monarquía, el reino de Dios es una monarquía absoluta. Dios no tiene constitución externa que lo limita. No busca el consentimiento de los gobernados para ejercer su dominio. ¿Quiénes son los gobernados? Sí, somos nosotros. Nosotros estamos siendo gobernados por Dios, nuestro creador, soberano, absoluto Dios. Entonces, Él no pide opinión de nosotros. Él no dice, ok, Olayo, dame tu opinión en cuanto a lo que yo voy a hacer. Voy a mandar una pandemia, voy a mandar esto, voy a mandar lo otro. Mira, voy a hacer que tiemble en Los Ángeles, voy a hacer que tiemble allá en Madrid. ¿Y qué opinas tú? No, señor, no lo hagas. No. Él no pide opinión porque Él es un monarca absoluto que Él es soberano. Él no es un Dios limitado. No se limita. Por eso en su soberanía podemos entender, hay una
nosotros en teología le llamamos teodicea bíblica, la defensa de Dios. Y en la defensa de Dios, en la teodicea bíblica, uno ve cómo totalmente su monarquía absoluta es de un Dios soberano. Él no está limitado. No está limitado por referendos ni por el voto de la mayoría. Okay, vamos a votación, cambiamos a Dios y pongamos a otro porque este no sirve y aquel sí. No, no, no. Dios es soberano. Su palabra es la ley, la Biblia, la palabra de Dios es la ley. Su gobierno es absolutamente soberano y Él no está por debajo de nadie. Él está por encima de toda su creación. Ahora, en su cuaderno hay un punto de vista importante que debe de estar ahí. Un cuadro donde dice, debe de usted explicar por qué el reino de Dios es una monarquía absoluta. Yo les voy a ayudar un poco y le voy a contestar. Dios no tiene ninguna constitución externa que lo pueda limitar. Eso significa una explicación más práctica. Ok. Dicho de paso, hay más información. En cualquier monarquía, las virtudes del honor y la lealtad al trono son extremadamente importantes. El hombre gobernado o las personas gobernadas por un monarca deben de tener honor, respeto y lealtad ante ese trono, ante ese gobernante. No hay ninguna monarquía desde donde estos elementos sean más vitales que en el reino de Dios. Lógicamente, en el reino de Dios está enfocado a que usted y yo seamos leales, honremos, respetemos al monarca. Esto es a un Dios soberano. No obstante esto, el pecado principal de la raza humana se funda, se basa, se inclina en nuestra negación a honrar a Dios como Dios y en nuestra deslealtad hacia el Rey de Reyes. En otras palabras, Pablo lo dice en Romanos 1:21, y leo textualmente y en su pantalla está. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, en vez de hacer leal, honrar a Dios, cambia totalmente. Gira todo eso. Y ahora tenemos una humanidad que dice, no cree en Dios. No es que no cree en Dios, es que no quieren someterse a Dios. No existe, en cierto modo, cuando usted lee Romanos 1:18 en adelante, realmente usted va a comprender que no existe el ateísmo, ni existe el exetismo, que son tres ramas bien fuertes. Puede existir muchos, pero yo en lo particular considero que el ateísmo, el escepticismo y el gnosticismo sirven como nada más como una palabra filosófica que se le dan a ciertos grupos de ramas, creencias o filosofía. Pero en mi forma de pensar no existe. Lo que existe es que tenemos grupos de personas que pretenden negar la existencia de Dios porque no se quieren someter, porque no quieren estar regidos, gobernados por un Dios absoluto que no le pide al hombre opinión en cuanto a esto. El hombre quiere dominar a Dios. El hombre quiere estar por encima de Dios. No podemos. El reino de Dios se establece o empieza a anunciarse estableciéndose que es a través de un gobierno absoluto, soberano, y ese es Dios. Pero el hombre, aunque conociendo a Dios, no le honraron como a Dios, no le dieron gracias, sino que empezaron con sus razonamientos. La razón no tiene lógica. Hay un libro que me encanta de Timothy, que se llama La razón de Cristo. O sea, siempre la filosofía, bueno, cuando uno estudia en la universidad, siempre nos meten en la cabeza de que debe de existir una razón por qué ocurren las cosas. Es una de las marcas. A mí me encanta ¿cómo le podemos mencionar? La filosofía clásica, antigua, porque
es donde surgimos. De hecho, Platón enmarca bien esa parte de razonamiento, de raciocismo, donde queremos que el hombre en su razonamiento querer lograr y encontrar una lógica, pero en la razón y en la lógica encontramos a un Dios soberano. Y por eso Timothy, un gran escritor, apologeta, nos da esa referencia. Pero no quiero extraer todavía de Timothy sobre esa parte porque lo que estamos ahorita hablando es una lección muy práctica para ustedes. Ahora, seguimos más procedentes porque estamos hablando de establecimiento del reino de Dios. El tema del reino de Dios es un motivo central de cómo un hilo atraviesa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Viene desde Génesis, termina hasta Apocalipsis. Viene desde Génesis y termina en Apocalipsis. El tema pone el acento sobre el reino de Dios sobre su pueblo. Hoy ya no es Israel, hoy es la iglesia. Por lo tanto, es importante que sepamos, el Mesías que viene es anunciado como el rey ungido de Dios que ocupará el trono en el cielo, como el rey de reyes y el señor de señores. Algunos creen que el reino es Israel y será establecido y va a sentarse David va a resucitar y se va a sentar. No, permítame, el reino de Israel termina. Y hay un nuevo reino que se establece a través del Mesías, Cristo Jesús, que los judíos lo rechazaron, pero los gentiles lo recibimos por fe, por la gracia de él. Es importante notar eso. Ahora se escuchan noticias que Israel firmó el acuerdo de paz, que puedan firmar lo que puedan firmar, no determina eso lo que viene, el juicio, no lo determina, porque hay un nuevo reino, hay un nuevo pacto, y no es Israel, es la iglesia de Cristo. Muy bien, excelente, son inteligentes ustedes. El Antiguo Testamento apunta al reino como acontecimiento del futuro. El Nuevo Testamento comienza con el anuncio de Juan y diciendo el reino de los cielos ya está, se ha acercado. El Antiguo Testamento dice, viene un nuevo reino, se va a establecer un retorno, podrá retoñar, podemos decir así, ¿verdad? No, viene un renuevo para Israel, va de los lomos de David, dicen los profetas, viene, Israel va a ser restablecido, restaurado, y de Israel saldrá un vencedor, y empieza a mencionar todos los profetas. Ahora, Juan el Bautista es el anunciante profético que se le dice que será la voz que clame en el desierto y que preparará el camino para ese nuevo reino. Entonces Juan dice esta parte: el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. La situación histórica es descrita con imágenes como el hacha está puesta a la raíz de los árboles son los hombres, el hacha es juicio. Entonces viene Mateo 3:10, y que su aventador está en su mano y limpiará su era. Mateo 3:12. Lo que está indicando una proximidad radical. Lo que viene es algo bien fuerte y lo que se está ahora mismo en el presente es algo muy fuerte. Fue la entrada a la historia del reino de Dios. Lo que el Evangelio del Nuevo Testamento estaba anunciando. El mensaje de Juan de que el reino ya viene estaba señalando la urgencia de los tiempos. Y vemos que seguimos con una situación muy fuerte. Ahora, dicho esto, el acento de la propia predicación de Jesús también está puesto sobre el anuncio del Evangelio del Reino. Cuando Jesús predicaba, decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está acá con vosotros. Declara que el reino ha venido con poder y que está en medio de su pueblo. Por eso debemos muchachos, por favor, debemos de visualizarnos y cambiar la escena. Israel. No, es Cristo ahora. El centro es Cristo. En su ascensión, Jesús le ordenó a sus discípulos que fueran sus testigos en el mundo. Deben testificar el reino de Jesús como el Rey de Reyes en todo el mundo. Pero recibiréis poder, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo por todo, por Judea, por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. El mundo ignora su soberanía o la niega. La tarea de la iglesia es dar testimonio visible de este reino invisible. No te ven. La gran tarea de la iglesia es dar testimonio de un reino visible para nosotros, pero invisible para el mundo.
Jesús inauguró el reino diciendo ya ocupado su trono en el cielo, pero es como si fuera un rey en el exilio con unos pocos sujetos leales. Cuando regrese, consumirá plenamente su reinado. Muy bien, pensemos esto. Cristo viene, predica su evangelio, anuncia el reino que ya está establecido y es Él. Él dice aquí el reino entre vosotros, es Él. Él es el reino estableciendo a su iglesia, su pueblo, su nuevo pueblo, ya no Israel. Ahora todos, toda lengua, toda nación, toda tribu, todos negros, blancos, amarillos, verdes, celestes, como sea, todos conforman una sola iglesia. Ahora aparece Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, y quien está en el trono le da el poder y la autoridad al que es digno de gloria y establecer su juicio en la tierra. Y ese es Cristo Jesús. Y ya en el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11, dice que Él establece su reino, donde todo ojo le verá. Ahora, lamentablemente, hay muy pocos sujetos leales a eso. Aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo como súbdito de Él, que nos dejamos gobernar desde ese trono. Recuerde que Cristo está a la diestra de Dios Padre. Y desde allá nos gobierna, nos dirige. Y no solo allá, Él está en todo lugar. Un rey que está en todo lugar. Es bien importante. Pero en los finales tiempos, en los tiempos finales es el término, en los tiempos finales, cuando Él aparezca como una nube, y lo que hablamos en las lecciones pasadas, entonces Él establece su reino en la tierra. Y dice, hey, aquí yo estoy. Yo soy el rey de acá. Aquí vengo con todo. Démosle. Y será bien importante. Ahora, se me escapó en una de las diapositivas. Es importante que ustedes respondan. ¿Por qué el tema del reino es el motivo central del Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por qué es el motivo, o mejor dicho, por qué el tema del reino es el motivo central? ¿Por qué el tema del reino es el motivo central del Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Por qué? Ok, necesitamos encontrarlo en algún tema. Por ejemplo, el tema del reino de Dios es un motivo central que como un hilo atraviesa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? La respuesta a la pregunta que ustedes tienen que hacer está, el tema pone el acento sobre el reino de Dios sobre su pueblo. La respuesta a esa pregunta es esta. El tema pone de acento sobre el reinado de Dios sobre su pueblo. Y eso es muy importante que podamos entenderlo. Ahora, para finalizar, el Nuevo Testamento no está indicando que el reino de Dios es tanto presente como futuro. Vuelvo y repito. El Nuevo Testamento nos está indicando que el reino de Dios es tanto presente como futuro. Existe un ya y un todavía no en este reino. Ambos aspectos deben ser entendidos y aceptados por los cristianos, considerar al reino como totalmente realizado o como un acontecimiento completamente futuro. Es violar el mensaje del Nuevo Testamento. Servimos a un rey que ya ha ocupado su trono. Sin embargo, aguardamos su regreso triunfal en gloria cuando toda rodilla se doblará ante él. Señor, gracias por darnos la oportunidad de contemplar tu gracia y tu hermosura. Gracias por perdonarnos. Gracias por esta lección. Gracias por establecer su reino. Pero un día establecerás totalmente, se consumará todo en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, ha sido un privilegio. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos hasta la próxima clase. Que el eterno Dios todopoderoso y soberano les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.